En la nieve mortal, una madre agonizaba con sus trillizos recién nacidos, hasta que el guerrero apache que todos temían se convirtió en su única salvación, desafiando a su propia tribu por amor. El viento helado de febrero azotaba las montañas de Chihuahua con una furia que parecía despertar a todos los demonios del infierno. En una pequeña cabaña de madera carcomida, ubicada a 3 leguas del pueblo de San Miguel, una mujer de apenas 26 años luchaba contra un dolor que le desgarraba las entrañas. Camila Vázquez, con su cabello negro empapado de sudor y sus manos aferradas a las sábanas raídas, sabía que había llegado el momento que más temía. Los dolores del parto la habían despertado antes del amanecer, pero no eran dolores comunes. Eran 3 vidas que pugnaban por nacer al mismo tiempo. 3 pequeños seres que elegían el día más frío del año para llegar a un mundo que ya los había rechazado antes de conocerlos. La cabaña donde vivía Camila era más un refugio de animales que una casa digna para un ser humano. Las tablas del techo dejaban pasar el viento como si fueran papel, y el suelo de tierra se había endurecido tanto por el frío que parecía piedra. No había más muebles que una cama desvencijada, una mesa coja y 2 sillas que había encontrado abandonadas cerca del arroyo. En las paredes colgaban algunos trapos que hacían las veces de cortinas, y en un rincón, una pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe era lo único que le daba algo de esperanza en las noches más oscuras. Pero esa madrugada, ni siquiera la fe le alcanzaba para calmar el terror que sentía en el pecho. Camila era mestiza, hija de una indígena tarahumara y un campesino mexicano que había muerto cuando ella tenía 12 años. Su piel morena y sus rasgos indígenas la marcaban como diferente en un pueblo donde la mayoría se creía de sangre española pura. Había conocido a Andrés, su difunto esposo, cuando él trabajaba en las minas de plata de la región. Andrés era un hombre bueno, de corazón noble, que no veía diferencias de raza ni de clase social. Se casaron en secreto porque la familia de él se opuso ferozmente a esa unión. «No manches el apellido con sangre india», le había gritado su madre la única vez que Camila fue a visitarlos. Pero el amor que sentían era más fuerte que cualquier prejuicio, y vivieron 2 años de felicidad hasta que la enfermedad del pecho se llevó a Andrés en el otoño pasado. Cuando Andrés murió, Camila descubrió que estaba esperando un hijo. La noticia debería haberla llenado de alegría, pero pronto se enteró de que no era uno, sino 3 bebés los que crecían en su vientre. Los ancianos del pueblo lo tomaron como mal augurio. «Los partos múltiples traen desgracia», murmuraban las mujeres cuando la veían pasar. «Es castigo por mezclarse con sangre que no le correspondía», decían otros. Poco a poco, Camila se fue quedando sola. Primero dejaron de venderle víveres en el mercado. Después, el padre del pueblo se negó a darle los últimos sacramentos a Andrés. Finalmente, hasta los niños le tiraban piedras cuando caminaba por las calles polvorientas. El dolor se intensificó de tal manera que Camila no pudo evitar gritar. Su voz se perdió en la inmensidad de las montañas, donde solo el eco de su agonía le respondía. No había partera que quisiera atenderla. No había vecina que se acercara a ayudarla. Estaba completamente sola, enfrentando el momento más difícil de su vida sin más compañía que el frío que se colaba por cada rendija de la cabaña. Sus manos temblaban mientras trataba de recordar lo poco que había visto cuando otras mujeres daban a luz. Sabía que debía hervir agua, pero apenas tenía leña para mantener encendido un fuego pequeño. Sabía que necesitaba trapos limpios, pero solo tenía las ropas que llevaba puestas y algunas prendas de Andrés que guardaba como tesoro. La primera criatura nació cuando el sol apenas asomaba por las montañas. Era un niño pequeñito, pero con unos pulmones tan fuertes que sus gritos se oyeron hasta donde pastoreaban las cabras salvajes. Camila lo envolvió en su rebozo, el mismo que había tejido su madre años atrás, y lo acostó sobre su pecho mientras esperaba a que nacieran los otros 2. El segundo bebé, una niña delicada como una flor de desierto, llegó 1 hora después, y cuando Camila pensaba que ya no tenía fuerzas para más, el tercer pequeño se abrió paso al mundo con una determinación que la hizo sonreír a pesar del dolor. 3 milagros habían nacido en medio de la adversidad, 3 rayos de luz en la oscuridad de su soledad. Pero la alegría duró poco.
Camila estaba perdiendo mucha sangre, y su cuerpo se debilitaba por momentos. Los bebés lloraban de hambre y frío, pero ella apenas podía mantenerse consciente. El fuego se había apagado, y la temperatura dentro de la cabaña bajaba peligrosamente. Envolvió a los 3 pequeños juntos, tratando de darles el calor de su propio cuerpo, pero sabía que no sería suficiente. La nieve había comenzado a caer con más fuerza, y el viento golpeaba las paredes de madera como si quisiera derribarlas. Era como si el mismo invierno hubiera decidido reclamar 4 vidas esa noche. Cuando el sol del mediodía calentó apenas unos grados el ambiente, Camila escuchó pasos acercándose a la cabaña. Por un momento, su corazón se llenó de esperanza. Tal vez alguien había venido a ayudarla. Tal vez había gente buena en el mundo que no podía ignorar el sufrimiento de una madre con sus hijos recién nacidos. Pero cuando la puerta se abrió de par en par, el rostro que apareció no traía compasión, sino codicia. Era Tomás, el hermano menor de Andrés, un hombre de mirada fría y corazón aún más frío. Había venido no para ayudar, sino para reclamar lo poco que quedaba de la herencia de su hermano. Tomás miró la escena con desprecio. Vio a Camila débil y sangrienta. Vio a los 3 bebés llorando envueltos en trapos. Vio la pobreza y la desesperación que llenaba cada rincón de la cabaña. «Esta propiedad ya no te pertenece», le dijo con una voz tan fría como el viento que entraba por la puerta abierta. «Mi hermano era un tonto por casarse contigo, pero ya está muerto. Ahora esta tierra vuelve a la familia Vázquez legítima». Camila trató de explicarle que acababa de dar a luz, que necesitaba ayuda, que los bebés podrían morir de frío, pero Tomás ya había tomado su decisión. Recogió las pocas provisiones que quedaban, un saco de frijoles, algo de harina y las 2 mantas que habían pertenecido a Andrés. «Tienes hasta mañana para irte», le gritó antes de salir. «Si te encuentro aquí, llamaré a las autoridades para que te saquen por la fuerza». La puerta se cerró con un golpe que resonó como una sentencia de muerte. Camila se quedó sola otra vez, pero ahora sin comida, sin mantas y sin esperanza. Los bebés seguían llorando. Sus vocecitas se hacían cada vez más débiles por el hambre y el frío. Ella trataba de darles de mamar, pero su cuerpo, debilitado por la pérdida de sangre y la falta de alimento, apenas producía leche. La noche cayó como una losa sobre la cabaña, y con ella llegó un frío que calaba hasta los huesos. Camila abrazó a sus 3 hijos, susurrándoles palabras de amor que el viento se llevaba. Les cantó canciones que su madre le había enseñado, les prometió que todo iba a estar bien, aunque en su corazón sabía que mentía. El segundo día amaneció aún más cruel que el primero. La nieve había cubierto completamente la cabaña, y el frío era tan intenso que el aliento se convertía en vapor apenas salía de los labios. Camila ya no tenía fuerzas ni para sentarse. Los bebés habían dejado de llorar, y eso la aterrorizaba más que todos sus gritos juntos. Sabía que el silencio era una señal peligrosa, que sus pequeños se estaban rindiendo ante la batalla imposible de sobrevivir. Con lo último que le quedaba de voluntad, los acercó más a su pecho, tratando de transferirles algo del calor que ya casi no tenía. «Perdónenme, mis angelitos», susurró con los labios partidos por el frío. Su madre no pudo protegerlos del mundo cruel que los rechazó antes de conocerlos. Justo cuando Camila cerró los ojos, resignada a que la muerte se los llevara a los 4 juntos, un sonido extraño rompió el silencio mortal de la cabaña. Eran pasos, pero no pasos de botas mexicanas. Eran pasos silenciosos, calculados, de alguien que sabía moverse por las montañas sin hacer ruido. La puerta se abrió lentamente, y en el marco apareció una figura que le cortó la respiración. Era un hombre alto, de piel bronceada por el sol del desierto, con cabello negro que le caía sobre los hombros, y unos ojos que parecían contener toda la sabiduría de las montañas. Llevaba ropas de cuero decoradas con cuentas y plumas, y en su cintura colgaba un cuchillo de mango tallado. Era un apache, uno de esos guerreros que en el pueblo describían como demonios sedientos de sangre. Pero cuando sus ojos se posaron en Camila y los bebés, no había odio en su mirada. Había algo que ella nunca habría esperado encontrar en el rostro de un enemigo. Había compasión humana. Cahuatl se quedó inmóvil en el umbral de la cabaña, procesando la escena que tenía frente a sus ojos. Durante 30 años de vida, había visto muerte y sufrimiento en todas sus formas.
Había perdido a su propia esposa y su hijo pequeño cuando los soldados mexicanos atacaron su aldea 3 inviernos atrás. Desde entonces, su corazón se había endurecido como la piedra del desierto y había jurado venganza contra todo lo que tuviera sangre mexicana. Pero lo que veía en esa cabaña helada no era un enemigo, era una madre moribunda abrazando a 3 criaturas inocentes. Una imagen que despertó memorias dolorosas de su propia pérdida. El guerrero que había matado a docenas de soldados sin pestañear se sintió completamente desarmado ante la vulnerabilidad de esa mujer. Camila abrió los ojos con dificultad. Su visión estaba borrosa por la debilidad, pero pudo distinguir la silueta del hombre en la puerta. Su primer instinto fue el terror. En el pueblo habían contado historias espantosas sobre los apaches, que mataban a las mujeres después de deshonrarlas, que robaban niños para criarlos como salvajes, que bebían sangre humana en sus rituales diabólicos. Pero cuando logró enfocar la mirada en el rostro del guerrero, no vio la crueldad que esperaba. Sus ojos eran profundos y oscuros como la noche, pero en ellos había una tristeza antigua que reconocía, porque era la misma que ella cargaba en el alma. «No me haga daño», susurró con lo poco de voz que le quedaba. «Si va a matarme, hágalo rápido. Pero mis hijos, mis bebés no tienen culpa de nada». El guerrero apache se acercó lentamente, con movimientos cuidadosos para no asustarla más. Cauhatli había aprendido español de los comerciantes que a veces llegaban a las montañas, y aunque no lo hablaba perfectamente, entendía el dolor universal de una madre que ruega por sus hijos. «No lastimar», dijo con su acento marcado pero comprensible. «Ayudar». Sin esperar respuesta, se quitó su pesada capa de piel de búfalo y la extendió sobre Camila y los bebés. El calor que había conservado su cuerpo se transfirió inmediatamente a la pequeña familia. Y por primera vez en 2 días, los gemidos de frío cesaron un poco. Cauhatli salió de la cabaña por unos minutos, y Camila temió que hubiera cambiado de opinión, que hubiera ido a buscar a otros guerreros para terminar con ellos. Pero regresó cargando ramas secas que había encontrado protegidas bajo una saliente rocosa. Con movimientos expertos, encendió un fuego usando pedernal y yesca, algo que parecía imposible con tanta humedad, pero que para él era tan natural como respirar. Las llamas crecieron rápidamente, llenando la cabaña de una luz dorada y un calor que Camila había creído que nunca volvería a sentir. El apache tomó su calabaza de agua y la puso cerca del fuego para entibiarla. Luego se acercó a Camila con cuidado extremo. «Beber», le dijo, sosteniendo la calabaza cerca de sus labios. El agua tibia bajó por su garganta como bendición del cielo, devolviendo algo de vida a su cuerpo exhausto. Cauhatli notó la palidez extrema de su piel, la forma en que sus manos temblaban, la sangre que aún manchaba las sábanas. Había visto suficientes partos en su tribu para saber que esta mujer había estado muy cerca de morir. Sin decir palabra, salió nuevamente y regresó con un puñado de hierbas que había recogido de su morral. Las machacó entre 2 piedras y las mezcló con agua caliente, creando una infusión que ofreció a Camila. «Para fuerza», explicó. «Medicina apache buena». Mientras Camila bebía la medicina herbal, Cauhatli volteó su atención hacia los 3 bebés. Los tomó uno por uno con una ternura que contrastaba completamente con su apariencia de guerrero feroz. Sus manos, curtidas por años de manejar armas y sobrevivir en el desierto, se volvieron increíblemente suaves al tocar a las criaturas. Les habló en su lengua nativa, palabras que sonaban como canción antigua, como oración susurrada al viento. Los bebés, que habían estado inquietos y débiles, se calmaron al escuchar su voz profunda. Era como si reconocieran que esas manos, esa voz, ese corazón, los habían salvado de una muerte segura. Durante las siguientes horas, Cauhatli se convirtió en enfermero, cocinero y guardián. Preparó un caldo nutritivo con carne seca que llevaba en su morral. Alimentó a Camila con paciencia infinita, mantuvo el fuego encendido y vigiló que los bebés estuvieran siempre calientes. Cada vez que uno de los pequeños lloraba, él lo cargaba y lo mecía hasta que se tranquilizaba. Camila lo observaba con asombro creciente. Este hombre, que según las historias del pueblo era un demonio salvaje, mostraba más compasión y cuidado que cualquier cristiano que hubiera conocido. Sus movimientos eran seguros pero delicados,
como si hubiera cuidado bebés antes. ¿Usted tuvo hijos?, le preguntó cuando se sintió con fuerzas suficientes para hablar más. La pregunta tocó una herida profunda en el alma de Kauhatli. Sus ojos se endurecieron por un momento, y Camila temió haber dicho algo incorrecto. Pero después de un largo silencio, el guerrero asintió lentamente. «Hijo pequeño», dijo con voz quebrada. «Esposa hermosa, soldados mexicanos matar todos, Kauhatli no estar para proteger». Las palabras salieron como confesión dolorosa, como si fuera la primera vez que hablaba de su pérdida con alguien. Camila sintió que el corazón se le partía. Entendió entonces por qué este hombre había arriesgado todo para salvarlos. No era solo compasión lo que lo movía. Era la oportunidad de redimir una falla que lo atormentaba. La posibilidad de salvar a una familia cuando no había podido salvar a la suya. «Mi esposo también murió», compartió Camila con voz suave. «No de soldados, sino de enfermedad. Pero el dolor es el mismo, ¿verdad? El vacío que deja una persona amada nunca se llena completamente». Kauhatli la miró con sorpresa. No esperaba que esta mujer mexicana pudiera entender su dolor, pero en sus ojos encontró el mismo abismo de soledad que él cargaba. Por primera vez en 3 años, no se sintió solo en su sufrimiento. Había encontrado a alguien que hablaba el idioma del corazón roto. Alguien que entendía que la pérdida trasciende fronteras de raza y cultura. El tercer día amaneció más claro, con algunos rayos de sol que se filtraban a través de las nubes. Camila había recuperado suficiente fuerza para sentarse y cargar a sus bebés por periodos largos. Los 3 pequeños también mostraban mejoras notables. Sus colores eran más rosados, sus llantos más fuertes, sus movimientos más activos. Kauhatli había construido pequeñas cunas improvisadas con ramas y su propia ropa, creando espacios individuales para cada bebé. «¿Cómo se llaman?», preguntó mientras observaba cómo los pequeños movían sus manitas. «Joaquín, Amalia y Diego», respondió Camila con una sonrisa que era la primera genuina en muchos meses. «Como los santos que protegen a los desamparados». Kauhatli repitió los nombres con cuidado, como si estuviera memorizando una oración sagrada. En su cultura, los nombres tenían poder, y ahora estos 3 pequeños tenían un lugar en su corazón que nadie podría arrancar. Pero mientras los días pasaban en esa burbuja de paz temporal, ambos sabían que no podían quedarse allí para siempre. Los soldados mexicanos seguían buscando a Kauhatli, y Tomás regresaría pronto para cumplir su amenaza. Era solo cuestión de tiempo antes de que el mundo exterior irrumpiera en su refugio y los obligara a enfrentar la realidad de lo que estaba creciendo entre ellos. La atracción que había nacido no era solo física, aunque Camila no podía negar que cuando miraba al guerrero apache, su corazón latía más rápido. Era algo más profundo. La admiración por su nobleza, la gratitud por su sacrificio, el reconocimiento de un alma gemela que había conocido la pérdida y había elegido el amor sobre el odio. Kauhatli sentía lo mismo. Esta mujer había despertado en él sentimientos que creía muertos para siempre. No era solo su belleza, que brillaba a pesar del sufrimiento. Era su fortaleza, su dignidad, la forma en que había enfrentado la adversidad sin perder la capacidad de amar a sus hijos. La cuarta noche, mientras el fuego crepitaba suavemente y los bebés dormían tranquilos, Camila y Kauhatli se sentaron juntos en un silencio cómodo. No hacía falta hablar. Sus corazones ya se habían comunicado en un idioma que no necesitaba palabras. Pero el momento de paz se rompió abruptamente cuando se escucharon voces a lo lejos, gritos en español que se acercaban a la cabaña. «Ahí hay humo. Alguien está en la cabaña de la mestiza». Eran las voces de Tomás y otros hombres del pueblo, que habían visto el humo del fuego y venían a investigar. Kauhatli se puso en pie de inmediato, su instinto de guerrero activándose ante el peligro. Tomó su cuchillo y se dirigió hacia la ventana para evaluar la situación. Eran 5 hombres armados, demasiados para enfrentar en terreno abierto, especialmente cargando a una mujer débil y 3 bebés. «Esconder», le susurró a Camila. «Ellos no saber apache aquí». Pero Camila sabía que era demasiado tarde para esconderse. Tomás había visto las señales. El fuego bien hecho, las hierbas medicinales, la mejora visible en su condición. Sabía que alguien la había estado cuidando, y cuando viera a Kauhatli, entendería inmediatamente lo que había pasado.
El guerrero apache que había salvado su vida y la de sus hijos, ahora estaba en mortal peligro por haberlos protegido. Las voces se acercaban cada vez más, y con ellas el sonido de botas aplastando la nieve endurecida. Tomás venía acompañado de 4 hombres del pueblo, el herrero Gonzalo, los hermanos Mendoza y un tal Eusebio que trabajaba como rastreador para el ejército. Todos llevaban rifles y machetes, preparados para cualquier situación que pudieran encontrar. «¡Camila! ¡Sal de ahí inmediatamente!», gritó Tomás con voz autoritaria. «Se te acabó el tiempo, mestiza desgraciada. Esta propiedad ya no te pertenece». Pero había algo diferente en su tono, una nota de sospecha que no había estado presente antes. El humo que salía de la chimenea era demasiado denso y constante para un fuego hecho por una mujer débil y recién parida. Cauhatli se movió como sombra hacia la parte trasera de la cabaña, donde había una ventana pequeña que daba al bosque. Sabía que podía escapar sin ser detectado. Había burlado a patrullas mexicanas más grandes que esta. Pero cuando miró hacia atrás y vio a Camila abrazando a los 3 bebés, con terror genuino en sus ojos, algo se rompió dentro de su pecho. No podía abandonarlos. No otra vez. No después de haber fallado en proteger a su propia familia. «Yo quedar», susurró con determinación férrea. «Ellos no tocar a ti, oh niños, mientras Cauhatli vivir». Camila sintió que se le cortaba la respiración. Este hombre estaba dispuesto a morir por ella y por sus hijos, cuando su propia gente la había abandonado sin pensarlo 2 veces. La puerta de la cabaña se abrió de golpe, y Tomás entró como huracán, seguido por los otros 4 hombres. Sus ojos recorrieron la escena rápidamente, el fuego profesionalmente construido, las hierbas medicinales esparcidas por la mesa, los pequeños recipientes hechos con calabazas, las cunas improvisadas con técnicas que claramente no eran mexicanas. «¿Quién ha estado aquí?», demandó con voz que temblaba de ira. «Una mujer recién parida no puede haber hecho todo esto sola». Camila levantó la barbilla con dignidad que no sabía que aún poseía. «Dios proveyó», respondió con voz firme. «Tal vez quiso mostrarle que hay más bondad en el mundo de la que usted cree». Los hombres se dispersaron por la cabaña, inspeccionando cada rincón como sabuesos tras una presa. Gonzalo encontró mocasines de cuero junto a la puerta, claramente no hechos por manos mexicanas. Eusebio, con su experiencia como rastreador, notó inmediatamente las huellas Barelli visibles en el suelo de tierra, pisadas ligeras, de alguien acostumbrado a moverse sin hacer ruido. «Aquí estuvo un indio», anunció con certeza absoluta. Y por las marcas en el suelo y la organización del campamento, diría que era apache. Las palabras cayeron sobre el grupo como rayo en tormenta. Todos sabían lo que significaba. Camila no solo había dado refugio a un enemigo de México, sino al tipo más peligroso de enemigo. «¿Dónde está?», rugió Tomás, agarrando a Camila por los hombros con fuerza que le haría moretones. «¿Dónde está el salvaje que has estado escondiendo?». Los bebés comenzaron a llorar por la violencia en la voz de su tío, y Camila los apretó más contra su pecho. «No sé de qué habla», mintió con valentía desesperada. «Tal vez alguien pasó por aquí antes, pero yo no he visto a nadie». Pero sus ojos la traicionaron. Por un segundo, su mirada se desvió hacia la ventana trasera, y Eusebio lo notó. Con una sonrisa cruel, se dirigió hacia esa dirección, rifle en alto. Cauhatli estaba agachado detrás de un montón de leña, completamente inmóvil, cuando escuchó los pasos acercándose. Podía haber escapado hace minutos, perderse en el bosque como fantasma y vivir para luchar otro día. Pero los gritos de los bebés llegaban hasta él como dagas en el corazón. Sabía que si lo descubrían, estos hombres lastimarían a Camila para obtener información. Sabía que usarían a los niños como moneda de cambio, y no podía vivir con otra familia destruida por su culpa. Cuando Eusebio dobló la esquina de la cabaña, se encontró cara a cara con el guerrero apache más buscado de toda la región. El rastreador no tuvo tiempo ni siquiera de gritar. Cauhatli lo desarmó en un movimiento fluido y lo derribó sin hacer ruido, dejándolo inconsciente pero vivo. Siempre había sido su código. No matar a menos que fuera absolutamente necesario. Pero sabía que había perdido el elemento sorpresa. En cualquier momento, los otros notarían la ausencia de Eusebio y vendrían a buscarlo. Con una última mirada hacia la cabaña donde estaban Camila y los bebés,
Cauhatli tomó la decisión más difícil de su vida. Se puso de pie, levantó las manos para mostrar que no estaba armado, y caminó lentamente hacia la puerta principal. La aparición del guerrero apache en el umbral de la cabaña causó una conmoción que se sintió hasta en los huesos. Los 4 hombres levantaron sus armas instantáneamente, pero ninguno disparó. Era demasiado impresionante, demasiado surreal ver a la leyenda viviente parado frente a ellos. Cauhatli era más alto de lo que esperaban, más imponente, con una presencia que llenaba todo el espacio. Sus ojos oscuros los recorrieron uno por uno, memorizando sus rostros, evaluando sus intenciones. «Yo entregar», dijo en español claro. «Pero mujer y niños no tocar, ellos inocentes». Tomás fue el primero en recuperarse del shock. «¡El demonio en persona!», gritó con voz que se quebró por el miedo y la excitación. «Cauhatli, el apache asesino está aquí». Los hermanos Mendoza se miraron entre sí, reconociendo el nombre que había aterrorizado a toda la región durante años. Este era el hombre que había burlado a cientos de soldados, que había aparecido y desaparecido como el viento del desierto, que había sido declarado inalcanzable por las propias autoridades militares, y estaba aquí, entregándose voluntariamente para proteger a una mestiza y sus bebés. Gonzalo, temblando visiblemente, mantuvo su rifle apuntado al pecho del guerrero. «¿Qué le hiciste a la mujer, salvaje del infierno? ¿La deshonraste? ¿La obligaste a cuidarte?» Cauhatli no respondió inmediatamente. Sus ojos se movieron hacia Camila, que lo miraba con lágrimas corriendo por sus mejillas. En esa mirada había gratitud, terror y algo más profundo que ninguno de los hombres presentes podría entender. «Ella salvar vida de Cauhatli», dijo finalmente. «Cauhatli salvar vida de ella y bebés, honor por honor. Así es camino apache». La respuesta enfureció a Tomás más que cualquier amenaza directa. «Mentiroso. Los apaches no conocen el honor. Son bestias sedientas de sangre». Se acercó a Camila con intención clara de hacerle daño, pero se detuvo en seco cuando escuchó un sonido que le heló la sangre. Era un gruñido bajo, animal, que salía de la garganta de Cauhatli. El guerrero no había movido un músculo, pero algo en su postura había cambiado completamente. Era como si un lobo había reconocido una amenaza a su manada. «Tú tocar ella», dijo con voz que parecía venir desde las profundidades de la tierra, «y ver qué tan salvaje puede ser apache». En ese momento, llegó corriendo Eusebio, con un chichón en la cabeza y expresión de humillación total. «¡Se me escapó! ¡El maldito indio me golpeó por la espalda!». Pero cuando vio la escena dentro de la cabaña, entendió que no había necesidad de perseguir a nadie. El apache estaba allí, voluntariamente, protegiendo a la mujer que lo había cuidado. «Esto es mejor que cualquier captura», murmuró con sonrisa cruel. «Tenemos al apache más buscado, y podemos probar que la mestiza es traidora. Las autoridades nos van a cubrir de oro». Tomás sonrió con malicia que no conocía límites. «Tienes razón, Eusebio. Esto es perfecto. No solo recupero la propiedad de mi hermano, sino que me deshago de la mestiza para siempre». Se dirigió hacia Camila con pasos calculados. «Vas a venir con nosotros al pueblo, y vas a confesar públicamente que ayudaste al enemigo. Vas a admitir que traicionaste a México por un salvaje». Camila abrazó a sus bebés más fuerte, sabiendo que lo que Tomás planeaba era peor que cualquier muerte rápida. La exhibirían como traidora, la humillarían públicamente y después la entregarían a las autoridades militares. Y los bebés, los pobres bebés crecerían marcados como hijos de una traidora. Cauhatli dio un paso adelante y inmediatamente 5 rifles se dirigieron hacia él. «Yo ir con ustedes», ofreció con voz calmada. «Pero mujer y niños quedar aquí. Ellos no parte de esto». Gonzalo se rió con desprecio. «¿Crees que puedes negociar, salvaje? Tú no tienes nada que ofrecer excepto tu propia muerte». Pero Cauhatli sonrió de una manera que hizo que todos los hombres presentes sintieran un escalofrío involuntario. «Yo saber dónde está campamento principal apache. Yo saber planes de guerra para próximo año. Ustedes querer esa información más que venganza». La oferta era tentadora, pero Tomás tenía sus propias prioridades. «La información puede esperar. Primero esta mestiza va a pagar por su traición». Comenzó a caminar hacia Camila nuevamente, pero esta vez fue interceptado, no por Cauhatli, sino por una voz que venía desde la puerta, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
¿Qué está pasando aquí? Era el padre Sebastián, el anciano sacerdote del pueblo, que había llegado atraído por los rumores de conmoción en las montañas. Su presencia cambió inmediatamente la dinámica de la situación, porque incluso los hombres más rudos del pueblo respetaban la autoridad moral del viejo cura. El sacerdote entró lentamente, apoyándose en su bastón, pero sus ojos estaban alerta y sus sentidos completamente despiertos. Vio a los hombres armados, vio al guerrero apache con las manos levantadas, vio a la mujer abrazando a 3 bebés con terror en los ojos. Tomás Vázquez dijo con voz que cargaba décadas de autoridad moral: «Espero que tengas una explicación muy buena para lo que veo aquí». Su mirada se posó entonces en Cauhatli, y para sorpresa de todos, no había odio en sus ojos. Había curiosidad, y algo que podría haber sido reconocimiento. «¡Padre Sebastián!», exclamó Tom. El padre Sebastián caminó lentamente hacia Cauhatli, sus ojos estudiando cada detalle del rostro del guerrero. Los hombres armados se pusieron nerviosos, esperando que el sacerdote ordenara la captura inmediata del apache. Pero el anciano tenía otras ideas. «Hace muchos años», comenzó con voz reflexiva, «una tormenta terrible azotó este valle. Mi hermana menor se cayó al río crecido y fue arrastrada por la corriente. Todos los hombres del pueblo la dieron por muerta». Se detuvo frente a Cauhatli, mirándolo directamente a los ojos. Pero un joven apache se lanzó al agua helada y la salvó. Nunca supe su nombre, pero tenía una cicatriz en la mano izquierda, como esa que veo ahora. Cauhatli levantó su mano izquierda, donde una marca blanca cruzaba desde el pulgar hasta la muñeca. «Niña cabello dorado», dijo con voz suave. «Casi morir en agua fría. Cauhatli llevar a orilla, dar a familia». Los hombres armados se miraron confundidos. ¿El sacerdote conocía personalmente a este apache? ¿El mismo guerrero que habían venido a capturar había salvado vidas mexicanas antes? Tomás sintió que su plan perfecto comenzaba a desmoronarse ante sus ojos. «Mi hermana vivió 60 años más gracias a ti», continuó el padre Sebastián. «Se casó, tuvo hijos, conoció a sus nietos. Todo porque un corazón noble no vio diferencias de raza cuando una vida estaba en peligro. Se volvió hacia los hombres del pueblo con autoridad que ninguno se atrevía a desafiar. ¿Y ahora ustedes quieren castigar a este hombre por salvar otra vida? ¿Por mostrar la misma compasión que Cristo nos enseñó?» Gonzalo bajó su rifle, claramente confundido. «Pero padre, es un apache. Son nuestros enemigos naturales». El anciano sacerdote negó con la cabeza. «Los enemigos se hacen por miedo y malentendidos, hijo mío. Este hombre me devolvió lo más preciado que tenía en el mundo. ¿Cómo puedo llamarlo enemigo?». Sus palabras resonaron en la cabaña como campanas de iglesia, desafiando todo lo que estos hombres habían creído sobre los apaches. Eusebio, tratando de mantener la hostilidad, señaló hacia Camila. «¿Y qué hay de ella, padre? Ayudó a un fugitivo. Es traidora por ley». Pero el padre Sebastián se acercó a la joven madre y bendijo a los 3 bebés con ternura infinita. «Una madre que acaba de dar a luz no puede ser traidora por aceptar ayuda para salvar a sus hijos. Eso no es traición, es instinto maternal bendecido por Dios». Tomás, viendo que perdía control de la situación, decidió jugar su carta más fuerte. «Basta de sermones, hay leyes que cumplir. Este apache es un fugitivo buscado por el ejército, y esta mestiza lo escondió. Los 2 van a ser entregados a las autoridades». Pero cuando se dirigió hacia Camila, Cauhatli se interpuso entre ellos, sin armas, sin amenazas, simplemente con su presencia protectora. «Si querer llevar a mujer y niños», dijo Cauhatli con calma mortal, «primero tener que pasar sobre cuerpo de Cauhatli». No era una amenaza vacía. Todos en esa cabaña sabían que este hombre había peleado contra docenas de soldados entrenados. Los 5 pobladores, por más armados que estuvieran, no serían rivales para él si decidía luchar. El padre Sebastián levantó su bastón para calmar los ánimos. «Nadie va a pelear en presencia de estos bebés inocentes». Su voz cargaba una autoridad que trascendía lo terrenal. «Propongo una solución diferente. Cauhatli salvó a mi hermana hace años. Ahora salvó a Camila y sus hijos. 2 veces ha demostrado que su corazón no conoce fronteras de raza. ¿No merece eso consideración especial?». Los hermanos Mendoza se susurraron entre sí, claramente divididos. Por un lado, la recompensa por capturar a Cauhatli era enorme. Por otro,
Desafiar al sacerdote más respetado del pueblo traería consecuencias sociales graves. «¿Qué propone exactamente, padre?», preguntó uno de ellos. «Que llevemos a todos al pueblo», respondió el sacerdote. «Pero no como prisioneros, sino como personas que merecen un juicio justo. Que se escuche la historia completa antes de tomar decisiones irreversibles». Miró directamente a Kauhatli. «¿Estarías dispuesto a venir voluntariamente y contar tu versión de los hechos?». Kauhatli asintió sin dudar. Kauhatli no temer verdad. Si pueblo querer escuchar, Kauhatli hablar. Pero su mirada se dirigió hacia Camila y los bebés. Solo pedir que mujer y niños estar seguros mientras Kauhatli hablar. Camila se puso de pie con esfuerzo, cargando a 2 bebés, mientras el tercero quedaba en sus improvisadas cunas. «Voy con él», declaró con voz firme. «Si van a juzgar a alguien por salvar mi vida, entonces deben escuchar también mi testimonio». Su determinación sorprendió a todos. Esta mujer, que días atrás estaba al borde de la muerte, ahora mostraba una fuerza que no sabían que poseía. Tomás hizo un último intento desesperado. «Esto es ridículo. Las leyes existen por algo. No podemos cambiarlas por sentimentalismos». Pero ya había perdido el apoyo de los otros hombres. La presencia del padre Sebastián había cambiado completamente la dinámica, y la historia de la hermana salvada años atrás había plantado dudas en todos los corazones. «Las leyes existen para proteger a los inocentes», replicó el sacerdote. «Y yo veo aquí a una madre con 3 bebés que fueron salvados por un acto de compasión pura. Si eso es crimen, entonces nuestras leyes necesitan revisión urgente». La procesión hacia el pueblo fue extraña y solemne. Kauhatli caminaba sin ataduras, escoltado pero no prisionero. Camila iba a su lado, cargando a sus hijos con dignidad que contrastaba con su ropa humilde. El padre Sebastián encabezaba el grupo, su bastón marcando el ritmo de una marcha que cambiaría el destino de todos los involucrados. En el camino, otros pobladores se unieron al grupo, atraídos por la noticia de que el famoso apache Kauhatli había sido encontrado. Pero en lugar de gritos de venganza, había murmullos de curiosidad. La historia del sacerdote se había extendido rápidamente, y muchos recordaban otros actos de bondad de apaches hacia mexicanos en el pasado. Cuando llegaron a la plaza del pueblo, una multitud los esperaba. El alcalde, las autoridades locales, comerciantes, campesinos, mujeres con sus hijos. Todos querían ver al legendario guerrero que se había entregado voluntariamente para proteger a una familia mexicana. Kauhatli mantuvo la cabeza alta, sin mostrar miedo ni arrepentimiento, pero tampoco arrogancia. El padre Sebastián subió a las escaleras de la iglesia y levantó sus brazos para pedir silencio. «Hermanos y hermanas», comenzó con voz que llegaba a todos los rincones de la plaza. «Hoy somos testigos de algo extraordinario. Un hombre arriesgó su libertad y su vida para salvar a una madre y sus bebés recién nacidos. Ese hombre resulta ser apache, pero su corazón late con la misma compasión que el nuestro». La multitud murmuró, algunos con aprobación, otros con escepticismo, pero todos escuchaban. Camila se adelantó, aún débil pero determinada. «Este hombre me encontró muriendo en el frío con mis 3 hijos», gritó con voz que temblaba pero no se quebraba. «Cuando mi propia gente me había abandonado, cuando incluso mi familia política me negó ayuda, él nos salvó, no por ganancia, no por maldad, sino por pura bondad humana». Sus palabras impactaron como rayos en la multitud. Algunos comenzaron a ver la situación bajo una luz diferente. Una madre desesperada, 3 bebés inocentes, un guerrero que eligió la compasión sobre la guerra. La historia tenía un poder que trascendía las diferencias raciales y tocaba algo profundo en el corazón humano. As, tratando de ganar control de la situación. Llegó justo a tiempo. Esta mujer ha estado ayudando al apache más peligroso de la región. Es una traidora que debe ser juzgada por las autoridades. Pero el anciano sacerdote no respondió inmediatamente. Caminó lentamente hacia Camila, observó a los 3 bebés, notó las mejoras evidentes en su salud, vio las hierbas medicinales y el cuidado profesional que había recibido la familia. «¿Y quién cuidó de ti durante el parto, hija mía?», preguntó con gentileza. «Porque es claro que alguien con conocimiento médico te atendió». Camila miró alternadamente al sacerdote, a Kauhatli y a los hombres armados. Sabía que su respuesta podría determinar el destino de todos.
Pero cuando miró a los ojos del padre Sebastián, vio algo que no había esperado encontrar: comprensión genuina. «Él me salvó, padre», susurró con voz quebrada. «Cuando todos me abandonaron para morir en el frío, Él vino y nos salvó a los 4. No por maldad, sino por bondad. No porque fuera su enemigo, sino porque era un ser humano que necesitaba ayuda». Sus palabras cayeron sobre el grupo como piedras en agua tranquila, creando ondas que llegaron hasta el alma de cada hombre presente. La plaza se llenó de silencio cuando el alcalde subió a las escaleras de la iglesia. Don Fernando era un hombre justo, conocido por escuchar todos los lados antes de tomar decisiones. «Hemos oído acusaciones graves», comenzó con voz solemne, «pero también hemos escuchado testimonios de compasión extraordinaria. Antes de llamar a las autoridades militares, quiero que cada persona involucrada cuente su versión completa de los hechos». Tomás se adelantó inmediatamente. «Este apache es un fugitivo peligroso, y esta mestiza lo ayudó a esconderse. Las leyes son claras». Pero su voz sonaba menos convincente que antes. La historia del padre Sebastián había plantado dudas en muchos corazones, y algunos pobladores comenzaban a murmurar entre sí. Kauhatli dio un paso adelante, manteniendo la dignidad que lo caracterizaba. «Yo hablar verdad», dijo con su español cuidadoso pero claro. «Kauhatli encontrar mujer muriendo con bebés en nieve. Corazón apache no poder caminar sin ayudar. Madre es madre, no importa color de piel». Sus palabras simples tocaron algo profundo en la multitud. Muchas mujeres presentes habían pasado por la experiencia del parto y entendían el terror de enfrentarlo solas. Camila se acercó, aún débil pero con determinación férrea. «Cuando todos me abandonaron, cuando mi propia familia me negó ayuda, este hombre me salvó la vida y la de mis hijos. No me pidió nada a cambio, no me hizo daño. Solo mostró la bondad que muchos cristianos habían olvidado». Su voz se quebró, pero continuó. «Si ayudar a una madre moribunda es traición, entonces no entiendo qué significa ser patriota». Una mujer mayor en la multitud gritó: «Yo perdí 2 bebés en partos difíciles. Si alguien me hubiera ayudado como ayudó a ella, mis niños estarían vivos». Otras voces se sumaron. «Es cierto, ninguno de nosotros la ayudó. La dejamos morir por prejuicios». El padre Sebastián levantó su bastón pidiendo silencio. «Cristo nos enseñó que el amor no tiene fronteras». Este apache demostró más caridad cristiana que muchos de nosotros. Su mirada recorrió la multitud. ¿Vamos a castigar la compasión? ¿Vamos a condenar a quien salvó vidas inocentes? En ese momento llegó un jinete a galope, cubierto de polvo del camino. Era un mensajero del gobierno territorial. Desmontó rápidamente y se dirigió al alcalde. «Traigo noticias importantes sobre el apache Kauhatli», anunció con voz fuerte. «El gobernador ha firmado una amnistía general para todos los guerreros apaches que demuestren actos de paz hacia ciudadanos mexicanos». La multitud estalló en murmullos de sorpresa. El mensajero continuó: «Específicamente menciona que cualquier apache que haya salvado vidas mexicanas será considerado amigo de la República, no enemigo». Era como si el cielo hubiera enviado una respuesta directa a sus dilemas. Don Fernando tomó el documento oficial y lo leyó cuidadosamente. «Según esta amnistía», declaró, «Kauhatli no solo queda libre de cargos, sino que será reconocido oficialmente como protector de ciudadanos mexicanos». La plaza se llenó de aplausos y vítores, pero Tomás no se rendía. «¿Y qué hay de la propiedad? Esa tierra sigue siendo mía por derecho». El alcalde lo miró con disgusto. «La ley también es clara sobre el abandono de personas en peligro mortal. Tu negativa a ayudar a una mujer recién parida constituye negligencia criminal». Una voz desde la multitud gritó: «Que se casen». Otras voces se sumaron: «Sí, que el amor triunfe. Unidos por Dios». La idea se extendió como fuego por la plaza. El padre Sebastián sonrió, entendiendo que la comunidad había encontrado su propia solución. Kauhatli miró a Camila con ojos llenos de amor y respeto. ¿Mujer valiente querer apache como esposo? Camila, con lágrimas de felicidad, asintió. «Sí, guerrero noble. Quiero que seamos familia de verdad». La ceremonia se realizó esa misma tarde en la iglesia llena hasta desbordar. Apaches de la tribu de Kauhatli llegaron para la celebración, invitados por el propio padre Sebastián. 2 culturas se unían en amor verdadero,
demostrando que el corazón humano no conoce fronteras. Años después, Camila y Kauhatli tenían una gran familia. Los trillizos crecieron hablando español y apache, sirviendo como puente entre dos mundos. Su amor había transformado no solo sus vidas, sino toda la región, donde mexicanos y apaches aprendieron a vivir en paz. La cabaña donde casi mueren se convirtió en símbolo de esperanza, recordando a todos que a veces los milagros llegan en forma de corazones nobles, dispuestos a arriesgar todo por el amor. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete a nuestro canal para más historias como esta. Comenta abajo qué fue lo que más te emocionó y comparte este mensaje con alguien especial. Estamos trabajando duro para alcanzar los 1000 suscriptores y tu apoyo es esencial. Gracias por ser parte de este camino. Te